Bienvenidos queridos estudiantes del CTP San Sebastián. Vamos a ver, estamos viendo cómo crear el diseño de una base de datos, porque estamos viendo también relaciones, tipos de datos, entidades, atributos, todo lo que tiene que ver con bases de datos de forma básica. ¿Sí? Entonces, vamos a darle aquí que no y vamos a hacer una base de datos desde cero. Primero que nada decirles que este es el Matchnamen Studio y eh, el motor de la base de datos que tenemos es el SQL Server Express, que es la versión gratis de Microsoft. Más adelante vamos a ver les voy a hacer un video con MySQL. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro con una base de datos? ¿Ok? Que es una base de datos donde se guardan cosas. Uf, así, tal cual. Luego, esta base de datos cobra sentido, la información tiene que cobrar sentido para los dueños o para los que le sacan provecho. Entonces, por ejemplo, si tenemos una base de datos de facturación, ¿qué es lo importante? ¿Cuál sería la información principal? Pues las facturas, la administración de facturas. Es importante saber que el centro de un sistema es, o el corazón, o lo más importante, es la base de datos. Nosotros podemos en un sistema perder el software que es totalmente reemplazable, pero si perdemos la información, esta no es reemplazable, a menos de que tengamos de respaldos o backups de la información. Entonces, en todo sistema, el centro es la información. La información es lo más importante en un sistema. Entonces, para continuar, vamos a hacer unas analogías, tal vez. No, vamos a empezar de una vez. ¿Cómo se crea una base de datos en SQL Server? Después de ya instalado el sistema, hay que cerciorarse, cuando uno lo instala por primera vez, en herramientas, opciones, viene esto deshabilitado. En diseñadores, viene esto habilitados. Prevenir el cambio de información, el guardado en la recreación de tablas. O sea, uno puede crear las tablas y cuando va a recrearlas o cambiar esa tabla, le va a decir que no se puede. Yo lo voy a poner como está por defecto cuando uno lo instala para que vean el problema en el video y que eh, sepan cómo solucionarlo. Listo. ¿Dónde se instala? ¿Cómo se instala? Fácilmente, disculpen esto. Ok. Acá ponemos SQL Server de Microsoft. Buscamos, aquí está. Esta es la opción. Tenemos varias. Si ustedes van a hacer una práctica supervisada y les dicen instale tal versión, entonces instala tal versión. Nosotros vamos a instalar esta. Esta fue la que instalamos. De hecho, ya ustedes hicieron una instalación de este sistema operativo. Perdón, no es sistema operativo, sistema de gestión de bases de datos. Entonces, tenemos estas versiones. La versión de desarrollo, tenemos la versión SQL Server de Azure para bases de datos que están en la nube. Y este de acá, que no sé qué es, on-premises, habría que leer, pero las que conozco yo son estas tres. ¿Cuáles he utilizado? Las tres las he utilizado, pero más el SQL Express. Si ustedes llegan a una empresa, lo que van a usar es, dependiendo de la licencia que tenga la empresa, utilizan esta, porque trae más herramientas para desarrolladores. Sincronicidad del código, pues se puede trabajar en equipo al mismo tiempo en una sola base de datos. En este también, pero hay que hacer algunas cositas, como decimos los latinos, algunos MacGyvers para poder solucionar los problemas que se traen. Por dicha, el Matchnamen Studio que instalamos nosotros, después de la instalación viene una opción de instalar Matchnamen Studio. Yo tengo el viejito, la versión que yo tengo es el 19, ahora va por la versión 21. No me paso a la versión 21 porque es prácticamente lo mismo. Ustedes van a ver la versión 21, solo cambia el color y que han solucionado algunos bugs, algunos problemas con la parte de diseño, etcétera.
Como utilizamos el Microsoft Studio para hacer el diseño de la base de datos y consultar información y en sí hacer el diseño y el diseño, la diagramación de la base de datos, por ejemplo en esta de comedor, la diagramación, esta parte de acá es como lo más importante. La gestión de roles y todo eso se pueden hacer por comandos. Pero este es un ambiente gráfico amigable para poder administrar la base de datos, si me explico. Eh, Acá el diagrama, la parte de diagramación, no se le da soporte desde la versión 18 y ya está en el 19. O sea que si tengo algún bug o algún problema, un error, lo que tengo que hacer es borrar el diagrama y volver a empezarlo, porque ya Microsoft no le da soporte a este tipo de diagramación. No sé por qué, porque es una herramienta buenísima, buenísima. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a Chat, bueno, Gemini. Código para crear una tabla de usuarios en SQL Server Microsoft. Ok, listo. Ven, este es el código, vamos a ver, aquí está. Este sería el código para crear una tabla de usuarios y así es que se debe aprender. Pero como este curso es de TICS y está más orientado a la parte del tratado de la información y no en sí la administración de la base de datos, creación y diseño, no es un curso de base de datos, de hecho es una parte de la unidad que trae este tipo de base de datos. Deberíamos estar viendo Access, o hay profesores que he visto que ven la parte de base de datos en Excel, aún así. Pero aquí el CTP San Sebastián le traemos lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben. Vamos a ver SQL Server, MySQL, con instalaciones del SHAM para MariaDB. Si es posible, podríamos instalar una versión gratis de Oracle para usarla y por lo menos ver cómo se instala. Ya es un avance grande, porque el SQL es lo mismo en todos los sistemas, se utiliza esa misma nomenclatura o parecida, dependiendo de la versión de la base de datos en SQL Server. Entonces, de esta forma es que se crean las bases de datos, las tablas, así. Pero adivinen qué, en esta opción uno nada más viene y le da a crear un nuevo diagrama. Ya no tenemos tablas aparentemente, pero aquí le puedo decir nueva tabla, le pongo usuario o usuarios y ya tengo la primera tabla. Correo, clave, listo. Esto de acá después lo vemos, pero solo estoy haciéndolo así rápido y sin detenerme para que tengan en cuenta que ya tengo la tabla creada. ¿Ven? Ya tengo la tabla creada. Si yo vengo y tomo este código, esta es la otra forma. Tomo este código, me voy a una parte en blanco, le doy pegar, dice usuarios, por lo cual sí se va a crear, sí se va a crear. Entonces, cuando le doy aquí refrescar, va a aparecer usuarios. Esta es la que acaba de crear, vean que tiene en las columnas usuario ID, nombre, apellido y correo electrónico. En cambio, la que yo hice tenía ID usuario, nombre, correo y clave. ¿Ah? Entonces, esta es una forma de hacerlo que ustedes en el futuro, si se dedican a esto o llevan un curso de base de datos, creo que sí lo llevan, una parte de base de datos ya en quinto año, van a tener que crear de esta forma, aprenderlo, por lo menos lo básico de código SQL. Pero bueno, vamos a lo básico y a lo que nos compete aprender en realidad. ¿Cómo hago una base de datos? ¿También se puede con un código? Sí, se puede. Create database y el nombre de la base de datos. ¿Ok? Vamos a hacerlo para que vean.
Aquí me estoy aprovechando del tiempo porque ustedes pueden adelantar el video si lo ven muy aburrido o si dicen, bueno, esto es que se va a hablar de tal cosa. Entonces, o pueden ponerlo rápido también. Create database, hola, PD. Entonces, si yo corro esto, estoy creando una base de datos, voy a refrescar y aquí la tenemos, ¿ve? Hola DB. Esta es la base de datos creada. Listo. Entonces, esa es la forma de crearla. ¿Cómo se borra? Creo que era drop database hola DB. Hola DB. BD. La dislexia. Listo. Borrada. Se fue. Se eliminó. Ahora, en un diseño de base de datos no es tanto saber cómo crear una tabla, cómo hacer las relaciones, porque eso es demasiado fácil. Aquí lo que se tiene que aprender es la intuición o la razón. Tenemos que aplicar la razón a la hora de crear un diseño de base de datos. Por ejemplo, si voy a hacer una base de datos de facturación, entonces tengo que saber que necesito una tabla de usuarios, necesito una tabla de facturas, porque es el sistema que tiene facturas, necesito una tabla donde estén los clientes, necesito una tabla donde estén los comercios que van a generar las facturas, necesito una tabla que tenga los productos que maneja ese comercio, ¿ah? Necesito, y etcétera. O sea, aquí ya se está viendo cómo, qué entidades voy a necesitar para crear la base de datos. Entonces, esas cosas son de mucho planeamiento, porque después, un comercio, está en la tabla de comercio, si no me equivoco, un comercio tiene varias facturas. Entonces, por ejemplo, digamos que ya olvidé cuál era cuál. Un comercio tiene varias facturas, entonces aquí creo que están las facturas. Comercio tiene muchas facturas. Un comercio tiene muchas facturas. Pero un cliente también tiene muchas facturas. Ok, un cliente tiene muchas facturas. Entonces va de uno a varios. Esto se llama relación. Y la relación es muy lógica. Un usuario, yo como usuario, como cliente, puedo ir a comprar a un supermercado cualquiera y puedo comprar varias cosas. O sea, puedo comprar en la mañana, me dan una factura. Puedo comprar en la tarde, me dan otra factura. Ya tendría dos facturas. Entonces quiere decir que un cliente puede tener varias facturas. Aquí, varias facturas. Un cliente puede tener varias facturas. Y un comercio obviamente genera muchas facturas, o varias, al venderle a los clientes. Entonces aquí se crea, esto de acá es una relación de uno a varios. Bien, es una relación de uno a varios. Pero la relación que hay entre esta tabla y esta tabla es de muchos a muchos. Y es ahí donde entra la intuición en el diseño, la lógica, el razonamiento. Eh, Aquí es donde yo tengo que aplicarla para que el sistema sea correcto. Porque después de que yo hago el diseño, creamos la base de datos, listo. Hay unas, tal vez información inicial o etcétera que guardar en cada tabla, tal vez en algunas y en otras no. Pero ya cuando está el diseño y la base de datos lista, se le entrega el diseño con los posibles procedimientos y procedimientos almacenados, se llama es cuando se guarda la información. Se le entrega al equipo, si es que es una empresa grande de desarrollo, está el equipo de bases de datos, el equipo backend y el equipo frontend. De paso, base de datos es parte del backend, pero eso es una discusión que tienen la gente de backend con la gente de Database Manager. Los, los que administran bases de datos dicen que ellos no son parte del backend, pero bueno, en realidad base de datos sí está en el backend. Son solo dos cosas. La parte trasera, lo que no ve el usuario, es el backend. Ok.
backend. Así se escribe. Esto es lo que no ve el usuario. Todo lo que ocurre detrás de la pantalla y de una aplicación. Todo lo lógico, programable, código, todo eso que no ve el usuario es el backend. Y el frontend se escribe así, frontend. El frontend es la interfaz gráfica de un usuario. Lo que interactúa con el usuario es el frontend, la línea de frente. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Aquí la cuestión es que cuando el diseño se termina, se le entrega a los programadores. Entonces los programadores empiezan a realizar sus interfaces gráficas. Ok, aquí hay una tabla de usuarios, quiere decir que hay que agregar usuarios. Entonces, para agregar usuarios, ellos necesitan el nombre de la tabla, necesitan el nombre de los atributos, necesitan inclusive, podría ser hasta el código SQL o procedimiento almacenado que se haya diseñado en la base de datos. O sea que la comunicación en un equipo de trabajo para un proyecto que está haciendo, se está implementando un sistema grande de facturación, debe estar en constante comunicación. Constante comunicación. Por lo cual, las cosas se deben hacer con reuniones. Se deben hacer reuniones entre todos, tanto la gente de backend como frontend debe reunirse antes de hacer el proyecto y establecer las pautas o normas, o inclusive hasta con el cliente se tiene que reunir para poder realizar la base de datos. Yo sé que me extendí mucho acá, pero es muy importante, es de hecho más importante saber que esta lógica de razonamiento a la hora de diseñar un sistema tiene sus fases o sus partes que saber cómo se hace una relación o cómo se hace una tabla o cómo se hace un diseño. Porque si yo sé cómo se diseña, si yo sé cómo se hace la relación o se crea una tabla, yo cuando llego acá, ok, yo sé cómo hacerlo, pero la gente se queda en stand-by y dice, ¿ahora qué hago? O sea, a mí me enseñaron a hacer una tabla, me enseñaron a hacer la relación entre dos tablas, pero ¿ahora qué hago? Es el diseño. Ahí eso es lo que ustedes tienen que aprender, usar su inventiva, su inteligencia para poder diseñar una base de datos óptima, eficiente, escalable, o sea, que si se le va a agregar una tabla no afecte a las demás, que no dependan de borrar algo. Un ejemplo puede ser, esta base de datos que tenemos acá. Vamos a ver, esta de aquí, como ven, es una base de datos un poquito extensa, tiene muchas tablas, ¿verdad? Bueno, no tantas. Hay bases de datos más grandes. Entonces, ¿qué pasa si el diseño de la base de datos fue mala y esta tabla central ya no se ocupa? Cambia todo. Y sería fácil de arreglar, pero ¿qué pasa si la de comercio? Cambia la de comercio, cambiamos nombre, cambiamos ID, tributos. Y las dependencias de la tabla comercio, veamos las dependencias de la tabla comercio. Vamos a ver dependencies. Ok, miren todos los objetos que dependen de esa tabla. O sea que si esa tabla cambia, habría que cambiar todo esto también. Y no sería problema para los database managers, las personas que trabajan realizando las bases de datos, etc. No sería problema, porque solo asignan personas para que hagan los cambios necesarios. Pero adivinen qué, si el diseño ya se había hecho y todo estaba listo, el backend se trabajó encima de esta base de datos y el frontend también, si cambia algo acá, también tiene que cambiar el código del backend e inclusive tal vez, creo que sí, estoy más seguro de que sí, también tienen que cambiar la interfaz gráfica, el modo de funcionamiento, sus métodos, funciones, cómo van a traer la información, el formato, cómo va la información y cómo viene, sería diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Primero se hace la base de datos, o sea, primero se diseña, es más, antes de diseñarla, primero nos reunimos, analizamos la situación, establecemos las entidades que van a trabajar o que se van a utilizar y luego tratamos de diseñar la base de datos y hacemos
hacemos pruebas aisladas del sistema para poder proseguir con el siguiente sistema. Ahora, hay muchos métodos de trabajo. Hay gente que trabaja realizando la base de datos, agregando módulos, porque los separan por módulos, y entonces al mismo tiempo se va haciendo el backend de ese módulo. Hay otros frameworks que permiten trabajar el backend primero y la base de datos se va armando sola. Ustedes se van a topar con todo. Pero en un sistema sí o sí se tiene que reunir uno con el cliente y analizar qué es lo que quiere. O inclusive uno mismo tiene que planear qué es lo que va a hacer antes de desarrollar el sistema total. Listo. Entonces, vamos a cerrar esta. Y vamos a crear una base de datos nueva. ¿Okay? Esta nueva base de datos, vean que no estoy poniéndole create database, nada. Aquí yo escribo el nombre. Voy a ponerle facturación. Facturas BD para que no sea igual a esta facturación. Ok. Y tengo el nombre de la base de datos. O sea, aquí me estoy brincando algo y no lo voy a hacer. Voy a hacerlo en un blog de notas. En un blog de notas vamos a agregar acá los atributos que se ocupan. Las entidades. Si tenemos una base de datos que va a facturar en un sistema o comercios online, algo parecido como Amazon, lo que vamos a hacer es eso. No, esto no va a ser para facturación de un solo comercio. O sea, va a ser una aplicación o sistema que lleve el control de ventas y facturas o administración de facturas de distintos comercios con usuarios presentes. Estos comercios son electrónicos. Listo. Entonces, acá, ¿qué entidades vamos a tener? Son comercios electrónicos. O sea, cada comercio tiene que tener su perfil. ¿Ok? Entonces tenemos la entidad comercio. Tenemos la entidad usuarios, que son los que se loguean, ¿verdad? Son los usuarios. Tenemos la entidad factura, que es la factura que se va a generar. Si no me equivoco, vamos a ver si aquí podemos... no se puede. Bueno, facturas. ¿Qué más? ¿Qué podríamos tener? Las facturas tienen detalles. ¿Listo? ¿Y qué es lo que da el detalle? Un producto. Entonces necesitamos también un producto, perfil total de productos. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos, aquí va a aparecer una tabla que no se ve, que es la unión entre detalle y producto. Y ya después les voy a explicar por qué. Es por el tipo de relación que hay. Por ejemplo, un usuario tiene varias facturas, puede tener varias facturas y un comercio tiene varias facturas. Una factura tiene varios detalles. En una factura, por ejemplo, factura de un restaurante, puede tener plato 1, plato 2, plato 3, o sea, lo que pidió cada persona en una factura. Todo se factura, una sola persona paga. O puede venir combo de hamburguesas, papas fritas, refresco, ese sería el detalle. Pero sucede que detalle, no vamos a escribir toda esa información, papas fritas, hamburguesas, refresco, tacos, etcétera. No lo vamos a escribir cada vez que se haga un detalle en una factura, sino que vamos a poner el ID del producto y así obtenemos en detalle el precio de venta, ¿verdad? El precio de venta y se guarda acá. Nada más lo mandamos a traer y se guarda en el detalle. Son cosas que analizar.
hay muchas cosas que analizar. Aquí este es el momento donde todos los ingenieros y los implicados en el proyecto empiezan a analizar el proyecto. Hey, 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 tenemos la tabla de detalle y la tabla producto. La tabla producto, eso es un ejemplo que estoy haciendo, chicos. La tabla producto tiene ID producto, ok, precio venta, precio costo. Esto podría ser un problema, dice un ingeniero. Y entonces otro le dice, hey, ¿por qué? Nada más cuando ponemos factura y detalle, mandamos a jalar el ID. Con el ID tenemos el precio de venta y listo. Ok, sí. Entonces ya tenemos el precio de venta jalándolo de acá. O sea que cuando se haga un registro, tendríamos el precio de la venta del producto. Genial. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la persona está pagando en ese momento? Y si por ejemplo ve un usuario de acá, un usuario agrega un producto nuevo porque ya no es promoción, pero ahora es más caro, cambia por X razón, cambia el valor del precio de venta porque el precio de costo cambió también. ¿Ok? O simplemente se equivocaron con el primer precio de venta y tienen que ajustarlo a 100 colones más o 100 colones menos. Entonces, si se jala o se extrae el precio de venta desde la tabla producto, automáticamente el precio va a cambiar y no sería justo ni para el dueño del comercio o para el cliente. Puede que se le esté cobrando más de lo que se le dijo que se le iba a cobrar. ¿Ya? Entonces, ese sería el problema. En el momento que se crea la factura, en el momento que se crea la factura, se debe copiar este valor a detalle, porque ese es el precio de venta actual en el momento cuando se le cobró. Esa es una opción. Entonces, jamás se debe mandar a sacar el precio de acá. Muy importante. Entonces son cosas que se van aprendiendo o se van solucionando en esa reunión. No es que nos sentamos a tomar café y vamos haciendo todo por defecto. Para eso digámosle a la inteligencia artificial que lo haga. La inteligencia artificial no haría eso. Eso que estoy haciendo ahorita, de prevenir que, que no se extraiga el precio, que se copie en la tabla de detalle, no lo hace la inteligencia artificial en este momento. ¿Por qué? Porque es una acción de tomar en cuenta. Yo tendría que decirle a la inteligencia artificial, decirle, toma en cuenta esto, toma en cuenta que queremos que el precio no se actualice a la hora de hacer la factura. Porque puede ser, a ver, puede ser que el cliente ve el precio en los estantes de los productos y dice, oh, vale 1000, ok, lo llevo. Y cuando llega ahí se actualizó en la factura, lo actualizaron en bodega, lo actualizaron en la tabla de productos, porque el sistema está totalmente centralizado y todos tienen acceso, entonces ya no vale 1000, sino que vale 1100. Y entonces el cliente, eso no se puede hacer, no se le puede decir al cliente que vale 1000 y después cuando va a pagar se le cobra más. No es ético, bueno, no está bien, no está bien. Entonces, por eso, yo tendría que decirle a la inteligencia artificial, hágalo así. Necesitamos que sea así. Si no se lo dices, lo va a hacer normal. Y puede ser que por razones dinámicas extraiga el precio de venta desde la tabla producto, aunque se desactualice. Tienes que indicarse. Entonces, esas cositas son lo que aún una base de datos no hace. Inclusive, una IA, inclusive aunque fuese una IA muy avanzada, la IA nos va a preguntar, hey, esa tabla, ella va a preguntarnos cómo queremos que sea el sistema, porque si no va a quedar a como se lo dijimos, como ocurre con los genios que se le pide un sueño en específico y cuando viene perdón, sueño no, el deseo en específico y cuando viene el deseo no era lo que queríamos, nos malinterpretó. Bueno, el genio de la lámpara no me entendió. Entonces, estas son las entidades. Ahora, yo voy a brincarme esta reunión, me la voy a brincar y vamos a ir solucionando de una vez en el sistema.
Obviamente me lo voy a brincar porque no tengo ningún cliente, estoy solo en este momento y no tengo con quién interactuar, entonces voy a tener que interactuar conmigo mismo. Entonces acá en facturas BD vamos a irnos a Database Diagram and New. Le doy yes a ese mensaje. Ese mensaje lo que preguntaba era que si no existía, que se desea crearlo, etc. Aún así todavía no ha sido guardado. No hay tablas, ¿ven? No hay tablas creadas, entonces cerramos y le damos nueva tabla. ¿Cuál era la siguiente tabla? Comercio. Vamos a hacer una que se llama comercio. Comercio. Listo. ¿Cuál otra? Podemos ir haciendo todas. Comercio, usuario, facturas, detalles, productos. Pero vamos a ir poco a poco. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el orden correcto para ir haciendo las tablas? Aquí voy mal yo. Porque el orden correcto, bueno, no estoy tan mal. Primero tiene que existir un comercio para poder generar facturas. ¿Ok? Bien. No voy mal. Tiene que ir con un flujo. Por eso a veces se llama diagrama de flujo. Porque cuando estoy diagramando o diseñando, lo más fácil es imaginarnos el proceso. Inclusive no hay que imaginárselo, hay que escribirlo. En empresas grandes se hace el proceso. ¿Por qué? Porque así las demás personas lo pueden ver, analizarlo, criticarlo y mejorarlo. Listo. Entonces, ¿qué es el proceso? Primero tiene que haber un comercio. Ok, comercio, ID, comercio. ¿Qué tipo de comercio? ¿Qué tipo de dato va a ser? Este es un entero. ¿Por qué? Porque va a ser un incremental y este va a ser la llave principal de la base de datos. ¿Qué es la llave principal? La llave principal es el dato que me identifica a un registro entre todos. Entre todos. Vamos a ver. Aquí tenía unos ejemplos. Por ejemplo, tengo una tabla de profesor. El profesor Steven de la materia de info. Profesor Mario de la materia de inglés. Profesor Denis de la materia de filosofía. ¿Listo? Entonces, puede ser que este se llame Steven. Digamos que esto es una base de datos simple, que no tiene cédula y así. Entonces, ¿qué es lo que identifica a Steven de otro? Que tiene materia diferente, son de materia diferente. Pero bueno, puede aparecer un Steven que también es de filosofía. Uf. Entonces, porque tenemos dos profesores que se llaman Steven y son de filosofía los dos. Wow. Entonces aquí lo que nos diferencia entre los dos registros es el ID. ¿Ok? Si tuviéramos la columna de cédula, entonces también sería una columna que nos diferencia. ¿Ya? Pero se recomienda hacer un ID de la tabla. ID, esta es la tabla profesor, entonces va a tener el ID profesor. Y se recomienda también que sea en consecutivo automático. Entonces, ese consecutivo automático, vamos a ver, sería este. En la tabla comercio se llama ID comercio. Listo. La llave primaria, este va a ser. Clic derecho, set primary key o establecer clave principal. ¿Estamos? Entonces, listo. Vamos con nombre de comercio. Nombre comercio. Inclusive pondría comercio y ya sé que es nombre. Comercio. Ya les voy a enseñar algo. Varchar 50. Este es el tipo de dato texto. Tenemos entero pequeño, no sé qué es, este es texto, este es el máximo de binarios, este es texto, este es binario, perdón, este es texto, este es el máximo de texto. Y deme un chancecito que viene el coordinador aquí haciendo bulla. Listo, ya volvimos, ya volvimos. Ok, entonces sería comercio para el nombre. Estos son los tipos de datos. Estábamos hablando de los tipos de datos que se me lee. Yo manejo nada más, puede ser sincero, el entero, el float, decimal, vamos a ver, ¿cuál más? Porque utilicé el date, tipo date y date time, etc. Es lo que más se usa en una base de datos. Propio, pase. Ahí está lo de... Ajá. Entonces, acá... Esos serían los tipos data type, ¿ok? Ahora, ¿qué más se necesita en un
En una base de datos que maneja una tabla de comercio. Comercio, por ejemplo, la fecha de registro cuando se abrió el comercio, registro, date, time. Ah, no existe el date time. A ver, ¿cómo que no? Sí, porque lo escribí mal. Cédula jurídica. Cédula jurídica. Observar chart. ¿Por qué no número? Porque puede ser que en algún momento cambie o que le agreguen guiones o tengan símbolos. Se prefiere bar chart y un tamaño grande, porque tal vez en algún momento hay que pensar a futuro, tal vez en un momento sea de diferente tamaño. Entonces, acá, cédula jurídica, ¿qué más? ¿Ven por qué voy así como pensando en qué hacer en el diseño? Voy pensando porque no he analizado antes qué ocupa cada entidad, entonces voy haciéndolo, de momento lo voy calculando, entonces eso me está impidiendo ir más rápido. O sea, que es mejor primero planear las cosas, después ir a implementarlas. Esta parte de diseño sería nada más de ir a implementar. O sea, yo tendría que sentarme acá a hacer el diseño con todo ya listo, con las tablas o entidades y sus atributos. Y en cambio aquí voy pensando a ver qué le agrego y qué no. Entonces, eh, fecha de registro, comercio, cédula jurídica. Un comercio importante debe tener, tal vez, vamos a poner aquí esto, tal vez sirve a futuro. Y lo vamos a poner entero. Uno para comercios, restaurantes. Dos para comercios, ventas de servicios. Tres, así, etcétera. El tipo de comercio. Listo, ya tenemos la llave y vamos a guardar. Vean lo que pasa acá. Vamos a ver, guardo aquí. Todo bien. Todo bien, todavía no hay el problema que les dije que iba a suceder. Eh, mm, Ahora, cuando un comercio está listo, ¿qué necesita hacer un comercio? Necesita vender. O sea, ocupamos productos. Entonces vamos a ir a hacer una tabla de productos. Productos, productos. Listo. ID producto. ID producto va a ser entero. Este, creo que se le puede poner, no se puede hacer de aquí. Identity color. No. Ah, sí se puede. Vean, eso de acá, en el ID producto, Identity Specification, es la identidad, eh, una especificación para la identidad, o sea, que el número se va a ir generando automático. Entonces, yo acá le pongo que yes. Entonces, quiere decir que va incrementando, perdón, de uno en uno y que va a empezar de uno en adelante. Listo. Entonces, cuando yo genero un registro, automáticamente se va a poner un 1 en el ID. Aquí también deberíamos de ponerlo en el ID comercio, el Identity Specification, aquí en Yes. Y déjalo así, uno en uno. Y vamos a guardar. Ujú. Aquí está el error que les había dicho, lo del diseño. En la tabla comercio, después de haberla guardado, me está diciendo que va a cambiar algo en la tabla. Entonces no me está permitiendo hacerlo. Guardarlo en archivo o cancelar. Esto. Entonces hice la tabla y luego le cambié algo. Al ID lo puse con el Identity Specification para que fuera incrementando en uno y me da error. Entonces le voy a dar cancelar y vamos a arreglar ese problema. No es un problema, es como, bueno, la verdad no sé por qué lo trae. Es por lo del diagrama, no se puede cambiar después de creado. Entonces aquí en Option nos vamos a diseñador. Aquí en diseñador le damos clic, ve que está en Very, etcétera. En diseñador hay una opción que dice Prevent Saving Changes. Prevenir los guardados.
Sí, lo he guardado. Entonces se lo quito y le doy OK. Entonces ahora sí me va a permitir guardar o editar una tabla que ya existía. Es que cada vez que yo hago una tabla acá y guardo, se crea automáticamente aquí. ¿Ven? Comercio y productos. La primera vez que se guardó, que guardé, se guardó acá. Pero después debo cambiar cuando cambio algo, después cuando cambio algo, va a reguardar otra vez, a reescribir la tabla que existía. Esto es una parte gráfica, no estoy literal editando estas tablas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le cambio aquí, le quito la letra, no se cambia acá hasta que yo guarde. Y cuando yo guarde, entonces el diseño viene y aplica el guardado en cada tabla. Eso es lo que sucede. Entonces, producto, nombre del producto, nombre, eh, que nombre, producto, varchar, precio, costo, eso sería decimal. Abro paréntesis, le 10 y 2 decimales, serían 2 decimales. Luego tenemos precio de venta, decimal, 10, 2. Entonces, seguimos en la que sigue. ¿Qué más ocupa el producto? Productos. Estoy estirando. A ver, producto, nombre, precio, si tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Fecha en la que vence, date, si es necesario, ¿verdad? Si no, no. Entonces, quiere decir que aquí le permitimos, digamos, el nombre tiene que ir, el precio costo tiene que ir, el precio de venta tiene que ir, la fecha que vence, si lo necesita. Que a veces, de ahí, por ejemplo, unos zapatos que yo sepa no tienen fecha de vencimiento. Listo, entonces voy a guardar de nuevo. La diferencia al guardar, ¿cómo sé yo que no he guardado? Cuando tiene un asterisco. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar una S. ¿Ve? El asterisco que está acá. Listo. Entonces se va para la tabla. Y aquí, como ya terminé, para tener más espacio, puedo darle Table View y que se vean nada más las columnas. Y, ya. Y aquí también, que se vea nada más la columna. Name only aquí. Listo. Entonces, un comercio, aquí hay una relación. Un comercio tiene varios productos en stocks, en su inventario. Tiene varios productos. Ok. Entonces, la relación sería de uno a varios. ¿Dónde estaría el único comercio? El único comercio sería este, qué sé yo, Pizzas Don Canales. Entonces, Pizza Don Canales tiene varios productos. Tiene pizza tal, X, Y, Z. Okay, entonces, para hacer la relación de uno a varios, yo tengo que arrastrar la llave porque es lo único que identifica al registro. Ese ID es lo que identifica al registro. Listo, la llave. Entonces, para identificar que ese producto es de ese comercio, yo tengo que crear, se tiene que crear el ID comercio de tipo entero. ¿Listo? Entonces, la llave la arrastro. Vean que lo que estoy haciendo yo es esto, vean, está así. Y si yo vengo y doy clic, ¿ve? Y muevo el mouse, no sucede nada. Y eso es lo que pasa. O si no, llegan y hacen aquí clic y se les hace eso. Entonces vienen y arrastran. Tratan de arrastrar. Profe, no sirve. Profe, no está sirviendo. ¿Qué pasa? Y después hacen así. ¿Ven? No. No, no, no. Pueden hacerlo de esta forma.
un clic ahí, no. Sería un clic acá y ya después de ahí pueden jalar. ¿Ven? ¿Ven? No al escape. O simplemente lo que pueden hacer es darle un clic a la llave y después suelta y después agarran y mueven y lo ponemos encima. Si es ID comercio, lo ponemos en ID comercio, ¿verdad? No lo vamos a poner en ID producto, ni nombre, sino en ID comercio. Es lo que va a relacionar a ese producto con, con el comercio. Entonces le damos OK, OK y OK. Y listo. Vamos a guardar. Todo bien. Todo bien, no hay problema. Tenemos que de ID comercio, ID comercio. Esta sería la relación. Entonces vamos aquí y vamos a Table View, vamos con listo. Esa es la relación que hay. De ID comercio. ID comercio. Guardamos. Y vamos a ver si eso sirve, si es cierto. Vamos a ver. ¿Puedo yo agregar comercio? Sí, puedo agregarlo aquí en Edit Top 200 rows. Este no tengo que ponerlo, no se puede modificar porque recordemos que le pusimos Identity Specification. O sea, va a ser automático. Comercio, pizzas, Canales. Don Canales. Fecha, uy, aquí no recuerdo si es primero el 2025 del 10, no recuerdo. Cédula, una cédula ahí cualquiera y tipo comercio. Listo. Vean la fecha de tiempo. ¿Eso se puede poner automático? Sí, se puede poner automático. Después les voy a enseñar cómo es. Para que se ponga en el momento que se crea la factura, aparece la fecha y la hora en el momento que se creó la factura. Automáticamente. Lo vamos a ver más adelante. Listo, ya tengo un comercio. Vamos a poner otro comercio. Hamburguesas. Hamburguesas locas. Cédula jurídica. Tipo 1. De comida. Tengo 2. Listo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora yo quiero agregar productos. Pero, profe, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se va a agregar productos? ¿Qué hace que no se combinen los productos si no están en la misma tabla? Digamos, aquí tenemos la tabla de comercios y no podríamos poner aquí una columna que diga producto, aquí, producto, y poner el nombre del producto. Porque si hacemos eso, vamos a tener que copiar toda esta información cada vez que ponemos un producto. Y hay supermercados que tienen 2000 productos. Entonces serían 2000 veces el nombre, 2000 veces la fecha de registro, 2000 veces el ID. Y para variar, la fecha de registro tiene que ser única. No pueden haber varias fechas de registro diferentes. Listo. No pueden haber IDs de comercio diferentes que sean el mismo comercio. Si es un comercio, o sea, el comercio hamburguesas tal, hamburguesas locas, listo. Ese es el ID de ese comercio. Entonces, ¿cómo se hace? En productos, en top, aquí, editar top, en ID producto, vamos a poner el producto, vamos a ver, hamburguesa grande con papas. Aquí en precio costo, 1500, hacerla y venderla a 3000. La fecha a la que vence. Y el ID de comercio, ok. Pongo el 5. ID de comercio es 5. Me dice que no existe, el número 5. Dice Foreign Key Constraint. Constraint, productos comercio. The configurable device, database, facturas BD. La tabla comercio y la columna ID comercio. O sea, que en la tabla comercio no existe ese 5. Claro, porque hamburguesas es del comercio número 2.
Las hamburguesas pertenecen al comercio de hamburguesas, o sea que el ID es el 2. Entonces ahí es donde ponemos el 2. Y listo, ahí sí nos sirve. Y si agregamos una pizza, pizza, chicharrón de carne, 4000, hacerla. 8000 a venta. Así lo hizo. Ok, aquí sería uno, la pizzería. Y listo, ya tenemos dos. Tenemos dos. ¿Por qué empezó de dos en adelante? Porque el primer registro lo fallamos. O equivocamente puso un 2 al scrollear. Pero bueno, no es nada. Perdimos el 1 ya. Se arregla, sí se puede arreglar. Sí se puede arreglar. En este momento no tengo ganas de arreglar. Tendría que ir a la tabla, quitarle el automático, después ponerle 1 a este, 2 a este, ir a la tabla, guardar, ir a la tabla y poner el Identity Specification que empiece de 4 en adelante. Perdón, de 2 en adelante. Va a tener el 1, 2 y empezaría en el 3 en adelante. Pero eso qué hace, si es que lo tengo mal. Y listo, entonces así es que se enlaza y se guarda la información. Yo no puedo guardar un producto si no tiene comercio. ¿Ok? Y así sería. Ok, entonces, un comercio tiene varias, vean el orden, un comercio tiene varias facturas. ¿Listo? Entonces, ID, factura, entero. A esta factura le vamos a poner igual Identity Specification. Acá, EIS, seguro fue que scrollé aquí, no, nunca puse doble porque me equivoqué. Fecha de la factura, el time, si tiene un descuento entero para poner el número del descuento, o podríamos ponerle decimal por aquello que quieran hacer un 5.5 descuento. Decimal 10,2. Dicho, listo. ¿Qué más tendría? Ok, vamos a poner ID comercio. ¿Por qué? Porque tengo que relacionarla con comercio. Porque una tabla de comercio tiene varias facturas. ¿Ya? Entonces, aquí ID comercio con ID comercio. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son diferentes tipos. ID comercio con ID comercio. Sí, el tipo de datos es diferente. Porque, ¿qué tipo? ¿Qué importante? Ese es el hecho. Era int. Int. Cierto. Lo he olvidado, Ya lo había olvidado, Se me había olvidado la cosa esta. Aquí está la llave primaria de facturas, set primary key. Y vamos a poner el tipo de vista de columns y arrange tables, ordenar tablas. Entonces, comercio tiene varias facturas. Guardamos, comercio tiene varias facturas, comercio tiene los productos. Las facturas tienen varios detalles, entonces hay que hacer la tabla de detalles. Detalles. Listo. ID detalle. ID detalle, tipo entero. ¿Qué más podemos poner el ID detalle? Precio de venta. Tipo decimal. Dos. Brother. ¿Qué más? Cantidad. Cantidad que se compró. Cantidad en la de test. Se compró. Y entero. Listo. Entonces tenemos ahí listo la cantidad de precio de detalle. Pero detalles necesita ID facturas. ¿Por qué?
porque una factura tiene varios detalles. Listo, entonces vamos a ID factura y jalamos la llave y la ponemos encima de ID factura. Factura ya, ok, listo. Table view, column names, arrange table, ya. Ahora, ¿qué pasa? Si siguen las cosas aquí. Un producto, un producto puede tener varios detalles, sí. A nombre de atún se han hecho muchos detalles cada quincena que se va a comprar en los supermercados o cada semana. ¿Cuántos atunes han salido? Tantos atunes han salido. ¿Ya? Entonces, acá se debe hacer algo. Aquí hay una relación, aquí es donde les digo yo sobre el razonamiento. Detalles, no puedo llegar y hacer la relación entre detalles y productos. Además está como sin pensar, esto no tiene sentido. No tiene sentido que un detalle tenga muchos productos, ¿verdad? ¿Tiene sentido que un detalle tenga muchos productos? Sí, tiene sentido. No tiene más sentido que un producto tenga muchos detalles también. Entonces, es como esta relación entre, vamos a hacerlo acá. Bueno, aquí tenía este ejemplo. Vamos a usar este mismo ejemplo. Tengo la tabla profesor, la tabla estudiantes. Un profesor de mate tiene varios estudiantes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y un estudiante tiene varios profesores, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, un estudiante tiene profe de mate, profe de español, sociales, cívica, religión, etc. Un ejemplo. Y también ese profe de religión o de mate tiene varios estudiantes. Entonces, se hace una relación automática, se llama de muchos a muchos, de muchos a muchos. Y listo. Entonces, esa relación de muchos a muchos se interpreta como una tabla intermedia. Si nosotros vamos acá y ponemos relaciones muchos a muchos SQL, ¿okay? ¿Ven la tabla intermedia? A ver, esta no tiene tabla intermedia, eso está mal. Un usuario tiene varias publicaciones, sí, está bien. Aquí, por ejemplo, esta es una tabla intermedia. Citaciones tienen muchas fiscalizaciones y las fiscalizaciones tienen muchas citaciones. A ver esta. Fecha internet de reason, fecha internet sale y de reason. Una más. Esta es la relación. Pro cliente factura, producto cliente. Cliente tiene una factura muchas. Bueno. Siempre hay una tabla intermedia, Cómo hacer relaciones de muchos a muchos. Y ahí explica de muchos a muchos cómo es la relación. Muy importante. Un ejemplo, esto en la vida real. En la vida real, el ejemplo, este sería el ejemplo. El profesor de info tiene como estudiante, esta sería la tabla intermedia, Esto es la tabla intermedia. Entonces, el profesor número 1 tiene, perdón, este es el ID de la tabla. El profesor número 1 tiene el estudiante 1. El profesor número 2 tiene el estudiante 1. Y el profesor número 3 tiene el estudiante 1. Quiere decir que un estudiante tiene muchos profesores, ¿verdad? Y el estudiante 2, el profesor 2, tiene también muchos estudiantes. O sea, tiene el estudiante 1 y tiene el 2, ¿verdad? El ID del profesor 2. 1 con 2. Esto. Perdón. Entonces hay que hacer una tabla intermedia aquí en detalle también. Aquí hay que hacer una tabla intermedia. Como es intermedia, podemos llamarla productos detalle. Es intermedia. Le vamos a escribir ID, producto entero. Y aquí vamos a poner el ID
de detalle, ID detalle y ID producto. Estaba pensando si agregar aquí en el detalle una observación por cada detalle. Tal vez sea recomendable. Por ejemplo, descuento tal o algo así. O va un extra. Ah, listo. Entonces ponemos como llave principal a ID detalle, que siempre es el ID de la tabla. Vamos a guardar. Y acá viene la relación. Aquí también necesitamos el primary key, aquí necesitamos primary key también y listo. Producto, producto con producto. Uf, uf. Y ID detalle con ID detalle. Uf. Mm, me estaba durmiendo. Guardamos y eso sería hasta acá. Vamos a dejarlo hasta acá porque tengo que ir a hacer algunas cositas. Ahí estamos de momento. Hay que ver lo de procedimiento almacenado, hay que ver lo de triggers, etcétera. Un gustazo, chicos. Buenas noches, buenos días. La pasen bien.